inscribirse con Jimena Jiménez para poder tener el registro de todos ustedes. Estas actividades son voluntarias, pero buscan eso, juntarnos a conversar, a aprender. Vamos a tratar de traer, y yo creo que no hay ni una duda de que lo vamos a lograr, a los mejores docentes de cada una de las disciplinas. Va a ser bien variado, vamos a abarcar todo, vamos a abarcar pediatría, vamos a abarcar medicina interna, vamos a abarcar las especialidades, vamos a tratar de abarcar todo aquello que mantenga en nosotros el interés por aprovechar estos tiempos complejos para seguir aprendiendo. Es una de las superventajas que tiene la formación en línea y queremos sacarle el máximo partido. Así que dejo con ustedes al doctor Canals, que es el creador de esta iniciativa, y que les va a contar un poco también de dónde nace, y ya entramos a la acción para aprender esta noche sobre el tema de la insuficiencia cardíaca. Muy buenas noches a todos y me alegro muchísimo de tener 175 participantes en este momento. Muchas gracias, Marcela. Les doy la bienvenida a todos los muchachos que están ahí, que nos van a acompañar en esta jornada. La idea es que los días lunes, martes y miércoles revisemos distintos temas. El jueves tienen reunión clínica los internos, de manera que nos vamos a ocupar el jueves, y el viernes vamos a incorporar temas de distintas especialidades, partiendo por pediatría. Hoy día vamos a partir con insuficiencia cardíaca. Mañana el doctor Abufele va a hablar sobre hipertensión, las nuevas guías clínicas, cómo es el enfoque actual sobre el manejo de la hipertensión. Y el miércoles vamos a tener al doctor Descalzi sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estrategias diagnósticas e intervenciones terapéuticas probadas. Bueno, esta visión de la insuficiencia cardíaca que les voy a mostrar yo es la visión del internista. No es una visión de un cardiólogo experto en este tema. Bueno, iniciemos con el concepto. Hay mucho tema que compartir, esto es largo, tedioso. La cardiología es un órgano que está comprometido, ¿verdad? Pero que involucra a todos los órganos, al resto de los órganos de la economía. Pero es solo uno, de manera que su aproximación es concreta y hay intervenciones terapéuticas que están probadas y otras no. Partamos primero con los conceptos básicos. ¿Cuándo se considera un paciente insuficiente? Bueno, insuficiente cardíaco es aquel sujeto que es incapaz de cubrir las necesidades metabólicas del tejido. Eso parece obvio. Pero no tan obvio es que también está en insuficiencia cardíaca aquel sujeto que mantiene el gasto con una presión de llene ventricular alta. Ese sujeto también está en fallo cardíaco, aunque el gasto sea adecuado. Necesita mayor presión para suplir las necesidades y las demandas metabólicas del tejido. Bueno, en globo, uno podría decir de que un paciente tiene insuficiencia cardíaca cuando la fracción sistólica está reducida. Pero también hay insuficiencias cardíacas con fracción de eyección conservada, y el día de hoy se asocia a esto fracción de eyección conservada o mínimamente deprimida, como vamos a ir mostrando hacia adelante. Y obviamente la disfunción puede ser del ventrículo izquierdo, puede ser del ventrículo derecho o de ambos. Y también existe circunstancias en que el paciente cae en insuficiencia cardíaca y el gasto es alto. Vamos a ir definiendo estas situaciones con mayor precisión. ¿Cuáles son las generalidades? Generalidades, cosas que ustedes conocen en detalle. Síntomas y signos en globo. Disparo en escopeta. ¿Cuáles son los síntomas que siempre están presentes en nuestros pacientes en las consultas habituales? Disnea prostática nocturna, ortopnea y congestión pulmonar. Ni un misterio. Dolores torácicos, la existencia de palpitaciones, taquicardia, fatigabilidad, debilidad, la aparición de nicturia y oliguria, especialmente nicturia. Anorexia y estado nauseoso cuando hay congestión derecha, por ejemplo, cuando hay hígado congestivo. Pérdida de peso cuando hay una insuficiencia cardíaca avanzada y aparece caquexia cardíaca. Hay anorexia, el paciente deja de comer y baja de peso. En un paciente que está caquéctico uno puede ver cierto grado de exostalmo. A mí me gusta la semiología y por eso lo pongo ahí. Me encantan esos signos especiales. Pulsación ocular. Mire qué bonito. Cuando hay ingurgitación yugular, el pulso, cuando el paciente está en fallo cardíaco, es un pulso pequeño.
la existencia de congestión pulmonar expresada en crepitaciones o en obstrucción. Cuando el paciente tiene hiperreactividad bronquial, la clínica muestra obstrucción bronquial. En el examen clínico del corazón puede haber apagamiento de los ruidos y hay reflujo hepatoyugular. Y si hay congestión sistémica derecha, hay ascitis, hepatomegalia, anasarca, y si el tiempo circulatorio está prolongado va a haber cianosis periférica, y si hay congestión pulmonar, cianosis central. Todos estos signos clínicos ustedes los conocen de memoria, así que los pasamos rapidito. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Bueno, ahí están los criterios de Framingham, pero los criterios de Framingham, si uno los revisa, bueno, Framingham estableció criterios mayores y criterios menores y dijo, mire, con 2 mayores basta para hacer el diagnóstico, o con 1 mayor y 2 menores. Pero fíjense ustedes la magnitud de esos criterios, y algunos involucran medición de cosas, y la verdad es que los médicos clínicos no están para medir cosas, sino que están para establecer diagnósticos con la anamnesis y el examen físico en lo posible, y a lo más con una radiografía de tórax. De manera que les puse en rojo ahí, de los criterios mayores, están en rojo, cuáles son aquellos que uno utiliza en el día a día. Por supuesto, criterios mayores, disnea paroxística nocturna. Fíjate que está la pérdida de peso con terapia, pero nadie espera a darle diurético a un paciente y que baje 4,5 kilos va a hacer el diagnóstico, por lo tanto no sirve. Distensión venosa yugular, eso sí, es clínico. Crépito, congestión pulmonar, reflujo hepatoyugular, eso pertenece al capítulo de la semiología, igual que el galope ventricular. Nadie le anda midiendo la presión venosa central a un paciente para hacer diagnóstico o medir el tiempo circulatorio, por lo tanto no nos sirve, salvo que uno tenga alguna indicación para medir esos datos. La existencia de cardiomegalia clínica y radiológica. El criterio mayor está establecido en la cardiomegalia radiológica. Y fíjense ustedes que Framingham puso criterios que están en la autopsia, como edema pulmonar, edema visceral y cardiomegalia, pero no le vamos a hacer una autopsia a un paciente para hacer el diagnóstico, eso al final. ¿Cuáles son los criterios menores? Los criterios menores, tos nocturna, especialmente si es de decúbito, la existencia de disnea, ese me gustó, ¿cierto? Pero la disnea no es solamente causada por falla cardíaca, hay disnea de origen respiratorio, hay disnea por anemia, hay disnea por falla mecánica de la caja torácica. De manera que la disnea per se no es sinónimo de insuficiencia cardíaca. Alguien puso ahí, Framingham, la disminución de la capacidad vital a 1/3 de la basal, pero nadie anda midiendo capacidades vitales. Derrame pleural, sí, eso es clínico, eso sí que nos interesa. Taquicardia sobre 120, mayor o igual a 120 por minuto. Sí, dato clínico. Hepatomegalia y edema bilateral de extremidades. De manera que quedémonos con los síntomas, con los que están señalados en rojo. Criterios mayores y criterios menores. 2 mayores o 1 mayor con 2 menores. Y ahí tienen una buena probabilidad, muy buena, de que el paciente esté en insuficiencia cardíaca y tengan el diagnóstico en la mano. Bueno, hay estadios. Los norteamericanos establecieron el American Heart estadios. Estadios de riesgo, estadios de daño estructural, estadios de daño estructural y síntomas, y por supuesto que fase final. Vamos a caracterizarlo. El estadio A caracteriza a pacientes que tienen capacidad funcional 1, o sea, sin síntomas. Y ustedes le hacen un ecocardiograma y no se aprecia daño estructural. Ese enfermo lo que tiene solo son riesgos de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Es solo riesgo. Y por supuesto que la terapia está dirigida a corregir sus riesgos. Es obvio. Después, el estadio que se definió como estadio B, en que ustedes encuentran daño estructural, por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia aórtica, pero ustedes le preguntan si tiene capacidad funcional 1, no tiene palpitación, no tiene ningún signo clínico. O sea, hay daño en la estructura, pero la capacidad funcional del enfermo es impecable. Es un asintomático, capacidad funcional 1. Ese es B. Estadio se ha definido como estadio B. Estadio C, este ya nos interesa mucho más, daño estructural, o sea, se determina por técnicas de imágenes, eco, daño en la estructura, y aparece entonces caída en la capacidad funcional. Hay síntomas de insuficiencia cardíaca. Hay disnea de esfuerzo y hay caída en la capacidad funcional. 2, 3, 4. Estadio D, hay insuficiencia cardíaca, hay daño estructural, y aparte de eso, hay síntomas que son y se expresan en reposo. Y a pesar de un muy buen tratamiento
un full tratamiento, bien hecho, farmacológico y no farmacológico, el paciente se mantiene en capacidad funcional 4. Ese sujeto está en insuficiencia cardíaca refractaria. Ese es el estadio B, el peor de todo. ¿Cómo estamos respecto de la capacidad funcional? Bueno, ahí está en globo. Los norteamericanos de New York, American Heart, estableció 4 capacidades. 1, el paciente que tiene capacidad funcional 1, que no tiene limitación en el esfuerzo físico. 2, modesta limitación en las actividades diarias, pero modesta. 3, marcada limitación del examen físico. El paciente no puede hacer lo habitual. Sus actividades diarias de la vida le generan síntomas. Y etapa 4, esto es de reposo. Entonces uno puede tener daño estructural con distinto deterioro de la capacidad funcional. O sea, deterioro de capacidad funcional con ciertos grados de daño estructural. Y dependiendo de la asociación es su clasificación y su cuantificación. Bueno, ¿qué pasa cuando hay fallo cardíaco? ¿Cuáles son los mecanismos que están involucrados? Bueno, hay 4 mecanismos que están involucrados en la falla cardíaca. El primero de ellos es la falla de la contractilidad, de cualquier causa. Léase por causas inflamatorias del miocardio, léase por causas isquémicas, léase por causas de depósito. Cualquiera de ellas que afecte la contractilidad puede generar caída en el gasto. Entonces, falla en la contractilidad de cualquier causa. La segunda es que el problema sea hemodinámico, o sea, estamos con un corazón que está sometido a un vaivén de presiones. Hay aumento de las presiones o aumento en el volumen. Por ejemplo, un corazón izquierdo que está sometido a hipertensión. Ese enfermo va a tener sobrecarga de presión y si hay la menor caída del gasto, va a haber activación de todo el sistema neurohormonal y va a haber entonces retención de volumen compensatoria. Entonces vamos a tener alteraciones de las presiones y alteraciones de los volúmenes a los cuales se somete la contractilidad, el corazón entonces. Está sometido a un vaivén de presiones y un vaivén de volumen. Entonces, segundo mecanismo, presión y volumen. Tercer mecanismo, disfunción diastólica. ¿Qué significa eso? Esencialmente falla la relajación, dificultad en el llenado diastólico del ventrículo. Hay que aumentar la presión de llenado para poder llenar el ventrículo. Ese es el problema. Hay un corazón, un miocardio rígido. Lo vamos a ver con más detalle. Ahí tienen ejemplos ustedes de cada una de estas causas que generan esto. Por ejemplo, la pericarditis restrictiva genera disfunción diastólica. Un hipertenso con hipertrofia ventricular puede tener disfunción diastólica, corazón rígido. Bueno, y el cuarto mecanismo corresponde a las taquibradiarritmias, o sea, la frecuencia cardíaca es insuficiente para los requerimientos. O hay mucha frecuencia que termina generando caída del gasto, como por ejemplo una fibrilación auricular o las bradiarritmias, en más o en menos. Entonces, 4 mecanismos están involucrados en esto. Bueno, ¿y cómo responde el corazón? El corazón responde a estos mecanismos, a estos generadores de daño, con mecanismos adaptativos. Y tiene 4 formas de adaptarse a esto. La primera es la ley de Frank-Starling, que ustedes conocen muy bien. En la medida que el corazón se dilata, aumenta su contractilidad hasta que al final, finalmente, entre comillas, se vence y la contractilidad disminuye en forma progresiva. Es un mecanismo adaptativo inicial. Necesita de mayor precarga para aumentar la contractilidad. El aumento de precarga mantiene el gasto. Es un primer mecanismo. Un segundo fenómeno que ocurre, adaptativo, uno piensa que el corazón está constituido con una cantidad estable de miocitos, y la verdad es que no es así. Hay un ciclo. Los miocitos van muriendo, hay apoptosis, hay injuria, hay muerte, hay hipertrofia y hay regeneración. Entonces, en ese balance dinámico de cuántos se mueren y cuántos quedan y cuál es la característica funcional de los que quedan y la característica anatómica de los que quedan, es el balance final de cuál es el grado de daño que tiene. O sea, los miocitos juegan un rol en esto, no cabe ni una duda. Este balance dinámico que puede terminar, y que habitualmente es la insuficiencia cardíaca,
termina en una pérdida de miocitos y en fibrosis subendocárdica. Ese es el estadio final, cuando uno no logra parar los mecanismos que llevan al daño. Bueno, siguiendo esto, aquí lo que ocurre es que hay remodelación, hay un estímulo, y remodelar significa cambio estructural, y eso puede terminar en hipertrofia, que significa aumento de la masa del volumen miocárdico, y esta puede ir con o sin dilatación. Lo concreto es que aumenta la masa contráctil. Ese es el punto final. Y finalmente, el último sistema, y probablemente deberíamos haberlo puesto al comienzo, porque es responsable de grandes desastres, es la activación del sistema neurohumoral. La caída del gasto gatilla una activación de sistemas neurohumorales que inicialmente cumplen funciones adaptativas, pero que seguidos en el tiempo producen mala adaptación. O sea, inicialmente compensan, pero terminan generando un ciclo no virtuoso, sino que un ciclo de daño que termina en peor contractilidad. Entonces, 4 mecanismos. Frank Starling, los miocitos que tienen mucho que decir, la existencia o no de hipertrofia con o sin dilatación y la activación del sistema neurohumoral. Bueno, entremos un poquito más en detalle en esto. Las diapositivas empiezan a ser cada vez más complejas, mucha literatura puesta ahí, pero vamos a tratar de reducirla. Bueno, lo primero que ocurre es que hay estrés de la pared, o bien una injuria directa sobre el miocardio, o sea, daño del miocito. Automáticamente ahí entonces, como consecuencia de esto, empieza a haber entonces muerte por injuria o activación de los mecanismos normales de muerte, que es la apoptosis. Automáticamente entonces, compensatoriamente, aparece regeneración. Los miocitos entonces se elongan y se hacen hipertróficos y tienen mayores proteínas contráctiles. Se genera entonces este efecto que es remodelación. Y la remodelación no es otra cosa que cambios estructurales como respuesta a las nuevas cargas hemodinámicas, le hace presión y volumen, y todo esto como consecuencia de la activación neurohormonal. El ciclo final entonces es mayor deterioro de estos miocitos, mayor pérdida de miocitos y finalmente fibrosis. La reducción del gasto que sigue a esta injuria miocárdica, esta primera caída del gasto, activa el sistema neuroendocrino y entonces aumenta el tráfico adrenérgico y se activa entonces la renina, la angiotensina, la aldosterona, la ADH, y el endotelio reacciona y genera algunos péptidos como la endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor. La liberación de epinefrina, de adrenalina, noradrenalina, de la endotelina 1, de la vasopresina generan un estado vasoconstrictor. O sea, lo que hay es vasoconstricción, no cabe ni una duda. Pero por otra parte, se estimula el aumento del AMP cíclico al interior de la célula, lo que facilita la entrada de calcio al citosol. Eso tiene como consecuencia aumento en la contractilidad, lo que es bueno, muy bueno, compensa, es un mecanismo adaptativo compensatorio, pero dificulta la relajación. Entonces, en síntesis, vamos a tener un estado de vasoconstricción, con aumento en la contractilidad, pero con gran dificultad en la relajación. Les recuerdo que la sobrecarga de calcio intracelular puede inducir arritmia e incluso muerte súbita. En suma, entonces, estado vasoconstrictor con aumento de poscarga, aumento en la contractilidad, pero dificultad en la relajación. Por lo tanto, se dificulta el llenado ventricular. Todo esto genera entonces aumento del gasto energético. Hay que consumir más energía para mantener el gasto, lo que lleva entonces a mayor daño del miocito, muerte celular, inducción de apoptosis, regeneración, mayor caída del débito, y el ciclo se sigue perpetuando. O sea, los mecanismos inicialmente que son de tipo adaptativo, compensatorio, terminan generando perjuicios sobre la función ventricular. ¿Qué es este concepto de remodelación? Remodelación significa alteración de la estructura. Bueno, ¿y cuál es la causa de esta alteración de la estructura? Bueno, tiene que ver con la carga hemodinámica, y la carga hemodinámica tiene que ver con presiones y con volumen, como les conté. Cualquier aumento de presión o cambio en el volumen puede generar estrés sobre la pared miocárdica. Finalmente, puede generar desproporción entre circulación y masa, le hace isquemia, o si hay una injuria directa por isquemia, enfermedad coronaria, por ejemplo. De manera que inicialmente pasa a ser un fenómeno compensatorio,
pero finalmente puede terminar en un fenómeno maladaptativo, que termina en empeoramiento del gasto. Y hay dos tipos de remodelación. La remodelación concéntrica, que habitualmente es consecuencia de la sobrecarga de presiones. Un ventrículo que está sometido a un aumento sostenido de la poscarga por hipertensión arterial o por una estenosis aórtica, va a desarrollar entonces una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Por otra parte, está la remodelación excéntrica, donde el fenómeno fundamental es sobrecarga de volumen. Se activó el sistema neurohormonal, se necesitó más volumen para mantener el gasto. Y eso genera estrés sobre la pared y genera entonces remodelación definida como remodelación excéntrica. Los ecocardiografistas, a ustedes les debe haber llamado la atención que de repente les informan esto, les dice, mire, el paciente tiene elementos de remodelación concéntrica en el ventrículo izquierdo o elementos de remodelación excéntrica en el ventrículo izquierdo. Y por supuesto que cuando los mecanismos son hemodinámicos, son de carga hemodinámica y son con sobrecarga de presión, puede haber entonces remodelación mixta, en que están ambas involucradas, que, dicho sea de paso, tal vez uno de los mecanismos más frecuentes involucrados en la remodelación miocárdica. Bueno, ¿qué pasa entonces en globo? Cuando hay caída en el gasto, el riñón, la arteriola aferente, sensa esa caída de gasto. La mácula densa se informa, acuérdense de la administración de cloro en la mácula, esto sensa la caída del gasto y sensa una caída hacia la baja del gasto y automáticamente dispara entonces el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y debemos recordar de que la angiotensina es un potente vasoconstrictor que sumado a la endotelina 1 producida por el endotelio como consecuencia de la caída del gasto, genera este estado de vasoconstricción al que suma el tráfico adrenérgico. Finalmente, la aldosterona es responsable, al final, de la retención de sodio y agua. Entonces se acumula líquido, se acumula agua, se acumula sodio, mejora la precarga, con intención de mejorar el gasto, se establece este estado vasoconstrictor importante que mejora la contractilidad pero dificulta la relajación, aumenta entonces la poscarga, y el consumo energético entonces, el consumo de energía aumenta. Entonces, bueno, el miocito reacciona a esto y entran en su ciclo de muerte, apoptosis y regeneración. Y el balance de esto puede ser pérdida del número de miocitos, fibrosis subendocárdica o hipertrofia con o sin dilatación. La angiotensina 2 es un potente inductor de hipertrofia y además de apoptosis, o sea, es tóxica directa sobre el miocito. Finalmente, entonces, este aumento de volumen miocárdico, consecuencia de este aumento de presiones y de este tráfico de miocitos y de este balance de miocitos, genera miocitos que son grandes, son elongados, con proteínas contráctiles, pero que están al final del ciclo. Compensatoriamente aparecen vasodilatadores endógenos para compensar esta situación, como son el óxido nítrico, las prostaglandinas, determinadas prostaglandinas, bradiquinina y, por supuesto, el péptido natriurético auricular y ventricular. Sin embargo, a medida que avanza la enfermedad, hay un decline de los vasodilatadores endógenos. No son CAPI contra el estado vasoconstrictor. Predomina entonces el estado de vasoconstricción generado por esta activación del RAS y la adrenergia andando, lo que va generando entonces mayor remodelación, mayor fibrosis y mayor retención de sodio y agua. Bueno, veamos la fisiopatología ahora en pacientes que tienen falla sistólica y falla diastólica, ambas juntas. La falla sistodiastólica, ya en globo, conduce a una caída de la fracción de eyección. ¿Eso qué significa? Activación de varorreflejo y quimiorreflejo. Aumenta el tráfico simpático, aumenta el nivel de noradrenalina y adrenalina. Los niveles de norepinefrina suben y hay un correlato directo entre el nivel de norepinefrina y el grado de la disfunción cardíaca. Si uno la mide, mientras mayor es esto, peor es la función cardíaca. Y tiene incluso significados pronósticos.
Por otra parte, el tráfico simpático, estas catecolaminas son tóxicos sobre los miocitos y generan además anormalidades sobre la señal de los receptores beta 1 y beta 2, que no hacen otra cosa que promover hipertrofia. Entonces, estado final, hipertrofia, remodelación y hipertrofia. Por otra parte, el estímulo de presión y volumen en la aurícula y el ventrículo dispara entonces el ANP y el BNP. El ANP, el péptido natriurético auricular, y el BNP, el ventricular. ¿Qué hacen estos dos péptidos? Estos dos péptidos generan vasodilatación, o sea, disminuyen la poscarga, y por otra parte, generan natriuresis. ¿Y cómo generan natriuresis? Dilatan la arteriola aferente en el riñón y se inhibe entonces la reabsorción proximal de sodio y cae la renina y la aldosterona. O sea, es altamente conveniente como mecanismo compensatorio. El fenómeno final, cuando están activados el ANP y el BNP, es disminución de pre y poscarga, y por supuesto que es natriuresis. De manera que es deseable tener estos péptidos y ojalá en altas concentraciones. Y ustedes van a ver, y vamos a ver más adelante, cómo ciertos medicamentos están diseñados simplemente para aumentar la concentración de estos péptidos auriculares, como los inhibidores de la neprilecina, que vamos a ver más adelante. Bueno, el ANP y el BNP están elevados en la insuficiencia cardíaca y nosotros medimos básicamente BNP y proBNP, y esto, la medición de esto, sirve y tiene un rol en el diagnóstico, en la terapia y en el pronóstico, o sea, tienen un rol importante, pueden ser usados en la clínica. ¿Qué pasa con la endotelina 1? La endotelina 1, producida por el endotelio, participa también en la contractilidad miocárdica, pero aumenta el tono vasomotor y por lo tanto la resistencia vascular sistémica. Y sus niveles, eso se han medido, se correlacionan también, igual que la adrenalina y las catecolaminas, con la severidad del grado de daño de la falla cardíaca. Es un vasoconstrictor potente y reduce el flujo renal y la excreción de sodio. O sea, no colabora a la causa, colabora en la fase inicial a la compensación, pero al final perpetúa el ciclo. Por otra parte, la caída general del gasto puede generar un estado inflamatorio crónico, donde aparecen determinados mediadores, entre ellos el TNF-alfa, que se ha definido también y se ha visto que contribuye a la toxicidad miocárdica. Hay que además recordar el disparo de hormona antidiurética, que tampoco colabora en el manejo del agua, cuyo tono entonces también está aumentado. ¿Qué pasa ahora en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada ahora? Bueno, lo central, y eso hay que entenderlo muy bien, es la falla diastólica. Cuando la falla diastólica se acompaña a caída en el gasto, los mecanismos que tiene la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida son los mismos, comparten los mismos mecanismos. Pero esencialmente la diferencia está en que el fenómeno central en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o mínimamente disminuida es la falla en la relajación, como les conté. Un miocardio que es rígido y que no acepta el volumen ventricular, no acepta el llenado ventricular. El ventrículo está rígido. Hay aumento del calcio en el citosol. Se contrae bien, pero se relaja mal. Esto dificulta entonces el llenado ventricular diastólico. Uno siempre, porque tiene una formación que fundamentalmente es mecanicista, tiende a separar el corazón entre derecho e izquierdo. Es como la política, derecha e izquierda. Pero la verdad es que están íntimamente imbricados. Cuando hay falla en la relajación y hay sobrecarga de presiones, estas se extienden al lado derecho y se ha demostrado que se extiende también al ventrículo derecho, y este mismo fenómeno de estrés de la pared miocárdica puede terminar en el mismo tráfago de modificaciones que tiene el ventrículo izquierdo, generando fibrosis subendocárdica, de manera que termina con falla derecha. Bueno, la falla en la relajación, lo fundamental, es cambio en la presión de llenado y cambio en la curva presión-volumen, con disminución de la distensibilidad. No cabe duda que hay sobrecarga de presión, lo que significa entonces mayor gasto energético, mayor remodelación, como les conté, generación de hipertrofia, consumo de oxígeno aumentado y por lo tanto posibilidad de isquemia miocárdica
y un aumento en la carga arritmogénica. Eso es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservado. Ahora, ¿cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida? Bueno, la primera, la enfermedad coronaria, el infarto agudo del miocardio. La hipertensión inicialmente produce hipertrofia, pero al final, cuando no se trata, puede ir a la dilatación y la fracción de eyección se cae. Los diabéticos tienen enfermedad coronaria y aparte de eso tienen enfermedad del miocardio, simplemente por glicolización. Las enfermedades valvulares pueden terminar entonces con fracción de eyección reducida, una estenosis aórtica, por ejemplo. Arritmias tanto en menos como en más. La existencia de drogas, cocaína, miocardiopatía primaria o fenómenos inflamatorios del miocardio, de causa infecciosa o no infecciosa o autoinmune. Los efectos de todas estas causas que dañan el corazón terminan siempre en lo mismo. Activación neurohormonal, un estado de vasoconstricción, retención de sodio y agua, remodelado miocárdico que termina finalmente en dilatación ventricular y el ciclo vicioso de menor gasto y mayor activación neurohormonal y por lo tanto empeoramiento de la función ventricular. O sea, los mecanismos que son primariamente compensatorios terminan disminuyendo el gasto al final. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o mínimamente reducida? Los hipertensos con hipertrofia ventricular, ya lo vimos. La enfermedad isquémica, por ejemplo. Enfermedad isquémica crónica. Corazón hibernado, por ejemplo. Enfermedad de 3 vasos con isquemia crónica. Ese enfermo tiene dificultad en el llene. Los diabéticos tienen dificultad en el llenado ventricular. La miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía restrictiva, por ejemplo, por amiloide. La pericarditis constrictiva. Y un grupo muy importante, que nos toca ver mucho los internistas, que son los añosos, los pacientes, el corazón y la edad no pasa gratuitamente. Hay pacientes que al final de su vida tienen un corazón rígido, tienen dificultad en el llenado ventricular y hacen congestión pulmonar con frecuencia. Y esos son pacientes con corazón normal. Lo mismo le pasa a los obesos. Insuficiencia cardíaca con aumento del gasto. Bueno, el embarazo, fenómeno conocido. Anemia con hematocrito, con hemoglobina bajo 8. Los síndromes hipertiroídeos. Las fístulas arteriovenosas significativas, ojo el Payet. La cirrosis avanzada, cuando hay muchas fístulas. La policitemia rubra vera, masa globular aumentada. La enfermedad de Payet, el beriberi. El síndrome carcinoide, mieloma con paraproteínas de alto peso molecular. Hay insuficiencias cardíacas de evolución aguda que se precipitan y se instalan en corto plazo. ¿Cuáles son esas? Hay que conocerlas. Rupturas valvulares, por ejemplo, por infarto o por endocarditis infecciosa, o porque se rompe una válvula mixomatosa. El infarto agudo al miocardio con claudicación ventricular izquierda, por supuesto. Miocarditis de cualquier naturaleza, infecciosa o autoinmune. Arritmias, por supuesto. Drogas, cocaína, exceso de bloqueadores del canal del calcio o beta bloqueo. Y por supuesto que la sepsis, cuando hay toxinas que deprimen la función miocárdica, como se ve en los gram negativos y otros. Hoy día, como causa de miocarditis, disponemos del coronavirus. En el ambiente epidemiológico, sabemos que un 20% de los pacientes que están en intensivo hacen fenómenos inflamatorios del miocardio y es un marcador de muy mal pronóstico. Causas de insuficiencia cardíaca fundamentalmente derecha. ¿Por qué hay que conocerlas? Porque cuando alguien hace una presentación fundamentalmente derecha, uno deberá pensar en las causas que generan el fenómeno, que son distintas a las de insuficiencia cardíaca local o fundamentalmente izquierda. Bueno, la primera causa, hay que decirlo, de falla cardíaca derecha es la falla ventricular izquierda. Claro, ya les conté cómo. La enfermedad coronaria, ventrículo derecho, infarto ventrículo derecho, ¿cierto? La hipertensión de arteria pulmonar, la estenosis de la válvula pulmonar, el trombombolismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades neuromusculares con hipoventilación. Claro, y hipertensión pulmonar secundaria. Ahora, cuando un paciente entra en exacerbación de sus síntomas, o sea, se deteriora su capacidad funcional, uno siempre tiene que preguntarse si hay factores precipitantes. ¿Cuáles son los factores precipitantes?
yo les recomiendo que eso los tengan ustedes en la mano, porque cada vez que un paciente cardiópata cambia de capacidad funcional, uno va a hacer un checklist en este listado y preguntarse si el paciente está sufriendo un evento coronario agudo, si está frente a un aumento súbito de poscarga, si la frecuencia cardíaca no lo acompaña, taquio-bradi, si tiene una enfermedad tromboembólica, si tiene una infección intracardíaca, una endocarditis, o si tiene una infección extracardíaca, una neumonía, por ejemplo, con mayor consumo de oxígeno y taquicardia y cae en fallo cardíaco, se precipita. O tiene una inflamación del miocardio, una miocarditis, un corona, por ejemplo. O tiene anemia, hace una hemorragia digestiva y hace entonces mayores requerimientos para el corazón que no es capaz de suplir. O si aparece fiebre de cualquier naturaleza. O si tiene un embarazo. O si tiene una enfermedad de Payet. O si tiene un mieloma, una policitemia rubra vera. O si de repente por cualquier mecanismo, por drogas, por ejemplo, antiinflamatorio, se cae la función renal. O porque el enfermo toma remedios en más o en menos, tiene un cierto esquema de terapia y resulta que se lo toma mal y se toma más de las drogas y se deprime la función miocárdica, o se toma las drogas en menos o no adhiere al tratamiento, lo abandona. O si hace un hipotiroidismo o un síndrome hipertiroideo. O si el paciente ingiere alcohol. Sabemos que el alcohol produce un efecto tóxico directo sobre el miocardio y cambia el umbral arritmogénico. Por algo están las arritmias de los lunes, los pacientes que hacen el corazón de fin de semana, enfermos que también ingieren cantidades importantes de alcohol y el lunes están con una arritmia supraventricular o ventricular. El uso de cocaína hoy día es frecuente en nuestro medio. Les recomiendo que estas causas de factores precipitantes ustedes las tengan anotaditas. Y cada vez que un paciente cambie su capacidad funcional, háganse esa pregunta. ¿Tiene alguna de estas? ¿Hay un factor precipitante o se trata de la evolución natural de la enfermedad? Bueno, veamos síntomas y signos ahora dependiendo de la predominancia del fallo. Si un paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda, los síntomas van a ser fundamentalmente congestión pulmonar y la historia va a ser básicamente orientada a disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea parasítica nocturna y tos de decúbito. Los signos clínicos van a ser obviamente polipnea, fallo respiratorio. Polipnea y los hallazgos van a estar en el pulmón, crepitaciones y sibilancia. Por el contrario, si el paciente es fundamentalmente derecho, ustedes van a tener congestión de la circulación sistémica y entonces van a tener edema, disconfort en el hipocondrio derecho, si hay congestión hepática, va a haber nicturia, si hay congestión hepática va a haber anorexia, náusea, si hay edema de la pared intestinal, estitiquez, constipación. Y finalmente, disminución importante del apetito y si la insuficiencia cardíaca es avanzada, caquexia. Caquexia cardíaca por caída del gasto crónico, capacidad funcional 4. ¿Cuáles son los signos clínicos entonces? Bueno, los signos clínicos van a estar en la sobrecarga de la circulación sistémica. ¿Cuáles son esos? Derrame pleural, ascitis, hepatomegalia, las yugulares van a estar arriba, va a haber reflujo hepatoyugular y aumento de la presión venosa yugular en inspiración. En inspiración aumenta la precarga, entonces aumenta la presión negativa intratorácica y se produce una sobrecarga, ¿cierto?, del territorio derecho y las yugulares van arriba. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de pacientes que tienen ahora gasto bajo, gasto crónico, crónicamente bajo? Bueno, la caída de la capacidad funcional es lo número uno. Hay fatigabilidad y cansancio fácil, una muy mala tolerancia al ejercicio y la recuperación del esfuerzo es muy lenta. Aparece oliguria porque disminuye el volumen efectivo circulante renal, aparece reabsorción de sodio por activación del RAS, hay contracción, hay alcalemia por contracción. Acuérdense que hay reabsorción de sodio y el bicarbonato va con el sodio. Empiezan a pasar esos fenómenos de corte metabólico por la regulación renal. Hay palpitaciones y si hay caída de flujo cerebral va a haber mareo, síncope e incluso confusión. Y por supuesto que la activación del RAS va a generar aumento de peso significativo. ¿Cuáles son los signos ahora? Los signos clínicos. Obviamente un paciente que tiene caída en el gasto va a tener palidez, frialdad, sudoración, cianosis distal. En el examen cardíaco ustedes van a ver R3, R4 y galope ventricular. El galope ventricular es el más específico. Interesa también el R3, no cabe ni una duda. Y por supuesto que cuando hay sobrecarga en el territorio derecho y hipertensión pulmonar va a haber refuerzo del segundo tono pulmonar. Puede haber
soplos por dilatación del corazón. Si el corazón se dilata, va a aparecer insuficiencia tricuspidia o insuficiencia mitral por dilatación subanular. Y por supuesto que como crece el ventrículo, consecuencia de esta hipertrofia y dilatación, el choque de la punta se desplaza. Como cae el gasto, va a haber hipotensión y hay liberación adrenérgica, entonces el tráfico adrenérgico aumenta y eso hace que la presión diastólica suba un poco y puede aparecer entonces pulso alternante, y si hay jugo en el pericardio, si hay derrame pericárdico, puede haber entonces pulso paradojal, pulso paradójico. Por supuesto que en la respiración, fíjense, puede aparecer episodios de Cheyne-Stokes. ¿Cuáles son entonces los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca ahora con gasto elevado? Por el contrario, distinta a la con gasto bajo. Fíjense ustedes que la presión de pulso está elevada. Hay un pequeño descenso de la presión diastólica, sube un poquito la sistólica, el choque de la punta es vivo, el pulso es saltón. Si ustedes pueden tocar incluso pulso unguial, son taquicárdicos. Aumentan los tonos cardíacos, puede aparecer tercero y cuarto. Y aparece un soplo mesosistólico eyectivo que es de flujo, para external izquierdo. Ocasionalmente, con dificultad, podemos encontrar una rodada mitral o tricuspida de flujo. Por supuesto, si ocultamos las carótidas, puede haber un soplo eyectivo que también es de flujo y la piel a distal es caliente. Esos son los elementos clínicos que uno ve y los síntomas que acompañan a un paciente de insuficiencia cardíaca con gasto elevado. ¿Cómo la insuficiencia cardíaca ahora con función sistólica preservada o mínimamente disminuida? Bueno, este es interesante, este concepto hay que tenerlo en la mente. Les recuerdo que son pacientes que tienen falla en la relajación. El gasto está preservado. Entonces lo que hay es congestión hacia atrás. O sea, aparece disnea parasítica nocturna, puede aparecer congestión pulmonar. Pero sin signos de hipoperfusión periférica. El corazón es más bien chico. Suele esto estar acompañado de un paciente añoso, obeso, diabético, hipertenso. Esa es su característica. Son enfermos que tienen un corazón de tamaño en general normal. Ustedes lo miran en la radiografía de tórax y van a ver una silueta cardíaca más o menos decentita. Pero sin embargo el paciente hace congestión pulmonar. A lo más en el electro ustedes encuentran hipertrofia ventricular izquierda. Y por supuesto, si son buenos semiólogos, pueden ocultar un cuarto ruido. ¿Cómo colabora el laboratorio? Voy a partir por una negación. Primero, el laboratorio colabora, pero en sentido negativo, y esto sí que interesa. Un paciente que tiene un BNP bajo 35 o un ProNP menor a 125 y un electro normal, aunque tenga síntomas, no tiene insuficiencia cardíaca. Es un dato negativo que sirve. El punto de corte del BNP es de 100 y del ProBNP menor a 300. Esos son los datos que uno tiene que manejar. En el laboratorio, un paciente de insuficiencia cardíaca, ustedes pueden encontrar hiponatremia. La hiponatremia se asocia al grado de dificultad, al grado de falla ventricular. En la falla cardíaca avanzada, habitualmente hay hiponatremia con peque expandido, pero también podemos provocarla nosotros. La podemos provocar con el uso de los IECA y los ARA2 cuando le asociamos tiacida, de manera que, atento con esa asociación, IECA, ARA2 y tiacida, ojo, hiponatremia. Si el enfermo tiene congestión hepática, ustedes van a encontrar en el laboratorio transaminasas para arriba, van a encontrar hiperbili, pueden encontrar LDH arriba. Y por supuesto que en la clínica ustedes van a tener hepatomegalia. Pueden encontrar anemia. Los marcadores de déficit de fierro pueden estar presentes. ¿Por qué mecanismos puede tener un paciente de insuficiencia cardíaca anemia? Bueno, la primera que uno se le ocurre es que es funcional y que es dilucional, porque el enfermo tiene retención hidrosalina, entonces el hematocrito va a tender a estar abajo. Pero también es cierto que hay un estado inflamatorio crónico, producto de un gasto reducido. Ya les dije que los TNF y algunas citoquinas suben. Entonces, hay anemia por enfermedad crónica. Y por otra parte, el gran medicamento, los inhibidores de la ICA, pueden generar anemia per se. Eso se ha discutido, pero pareciera ser cierto, que los inhibidores de la ICA se asocian a anemia per se, o sea, es causa de nuestro tratamiento. Entonces, mecanismo, dilución, no cabe duda, estado inflamatorio y medicación pueden ser causas. También, por supuesto, un insuficiente cardíaco tiene derecho a perder fierro y por supuesto que cuando está hay que buscarlo, no cabe duda, y hay que buscarle la causa. Bueno,
El electro y el ecocardiograma son los dos test básicos junto con la radiografía de tórax. La radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia, abdominio izquierdo, derecho, la P y la lateral les ayuda en el diagnóstico y en el crecimiento ventricular, les va a mostrar si hay congestión o no congestión pulmonar, si hay derrame pleural o no, de manera que es una ayuda al diagnóstico muy interesante. El electro les va a representar a ustedes, les va a ayudar en la enfermedad de base, si hay fenómenos isquémicos, si hay criterios de hipertrofia o no, si hay alteraciones del ritmo, cómo está la conducción, si hay bloqueos de rama, no hay bloqueos de rama, si hay sobrecarga ventricular, no hay sobrecarga ventricular. Es un elemento acoplado al diagnóstico de gran ayuda. Pero sin embargo, el rey de la metodología de diagnóstico en la insuficiencia cardíaca es el eco, no cabe duda. El eco le informa a ustedes sobre la función sistólica, global y segmentaria, y por supuesto que les dicen, si la fracción de eyección es menor al 40, el paciente tiene disfunción sistólica y se acabó. Si está entre 40 y 49, está en una zona gris. Es con reducción moderada o modesta de la fracción de eyección. Y también les informa en forma indirecta de la función diastólica. Un buen ecocardiografista le tiene que informar a ustedes cómo está la función diastólica. ¿Hay criterios de miocardio rígido o no? ¿Cómo se distiende ese miocardio? Y por supuesto que les muestran alteraciones anatómicas. El corazón está constituido por el endocardio, por lo tanto las válvulas, el miocardio y el pericardio. Entonces les dice cómo está el pericardio, cómo está el miocardio y el endocardio. O sea, de gran utilidad. Y encima les dicen si es con fracción de eyección disminuida o preservada. Bueno, la coronariografía, por supuesto, que se reserva para los pacientes que tienen enfermedad coronaria o uno tiene sospecha de enfermedad isquémica coronaria. Les recuerdo que ha jugado un rol en el último tiempo en el paro cardíaco recuperado o la muerte súbita recuperada de causa desconocida, donde la coronariografía parece ser el elemento central para establecer o no, ya que la causa 1 es enfermedad coronaria. O un paciente que tiene tiene arritmia ventricular grave y la naturaleza no queda clara, uno tiene que investigar enfermedad coronaria y muchas veces termina en indicación de coronario. En la insuficiencia cardíaca de etiología no aclarada o resistente a terapia, en que uno no encuentra la causa clara, les recuerdo el concepto de corazón hibernado, isquemia crónica producida por lesiones de tronco de 3 vasos que generan isquemia de arrastre que hace que la fracción de eyección sea reducida. De esos enfermos se benefician de cirugía, por ejemplo. Entonces hay que aclarar y por eso uno termina en coronario. Hay test mucho más específicos, por ejemplo, test de esfuerzo, ustedes lo conocen, el escáner y la resonancia nuclear magnética juegan un rol en miocardiopatía o en miocarditis, la biopsia miocárdica en miocarditis o en enfermedades de depósito o en análisis de trasplantado, juegan su rol. Bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que nosotros usamos hoy día? Ya les conté cuáles son los criterios de Framingham. Entonces, utilizamos lo siguiente. Síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca y un eco que ustedes les dice que tiene la fracción de eyección reducida menor o igual a 40 o tiene difusión diastólica por el ecocardio y si ustedes lo acompañan con péptidos natriuréticos elevados tienen el diagnóstico listo. Vamos. Segundo, para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente disminuida o preservada, ustedes tienen que tener los síntomas y los signos típicos. El ecocardiograma les va a decir que la fracción de eyección está normal o que está entre 40 y 49. El miocardio les puede decir, mire, se ve razonablemente normal. Ustedes no encuentran enfermedad valvular. No hay causas extracardíacas de los síntomas. No hay disnea por anemia. No hay disnea porque tiene una enfermedad pulmonar. No hay edema porque el paciente tiene un síndrome nefrótico. No hay edema porque es cirrótico. No hay edema porque tiene una enteropatía perdedora de proteínas. No hay otras causas extracardíacas que aporten a una causalidad del edema o de la disnea, o incluso de la dilatación de la yugular. Les recuerdo que dilatación de la yugular no significa insuficiencia cardíaca. Puede significar dificultad en el retorno venoso porque hay un tumor o del mediastino, o porque hay una fibrosis mediastínica, o porque tiene ganglios que están bloqueando el sistema venoso por causas tumorales, por ejemplo. De manera de que no incurgitación, o es cirrótico, por ejemplo. Los cirróticos tienen hipertensión pulmonar, tienen incurgitación yugular, sobrecarga derecha, o el síndrome hepatopulmonar, etc. O sea, hay muchas causas que engloban edema, disnea y dilatación de la yugular. Por lo tanto, para hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada
o modestamente reducida, ustedes tienen que tener los síntomas y los signos. Tienen que tener un eco que les diga que la fracción de eyección o es normal o está entre 40 y 49. No tienen que tener causas extracardíacas que justifiquen los síntomas. Tienen que tener un BNP y un ProBNP elevado. Y por supuesto, lo puse en rojo ahí, un buen ecocardiografista les tiene que decir de que efectivamente hay disfunción diastólica. Ahora, mejor todavía si el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda y tiene dilatación de la aurícula izquierda como factor predisponente, mejor todavía. Bien. ¿Cuál es el manejo general entonces? Entremos entonces en terapia. Vamos a ver cada uno de los estadios y las intervenciones que tienen beneficio. Esta que les voy a mencionar, todas tienen beneficio. Ya está, beneficio probado. Si un paciente tiene estadio A, ¿qué significa eso? Acuérdense, capacidad funcional 1, estructura, anatomía y estructura del corazón normal. Lo único que puede hacer uno con ese enfermo es corregir factores de riesgo, prevención. Esto le encanta al doctor Aufele. Manejar los colesteroles, el hábito tabáquico, la presión arterial, los lípidos, el peso, el ejercicio, que no tome alcohol, las drogas. Y ojo, si el paciente tiene una historia genética, mírenle la anatomía y si es necesario hacerle marcadores genéticos. Por ejemplo, hay familias con miocardiopatía hipertrófica. No vamos a esperar a que el paciente tenga un síncope para hacer el diagnóstico. Basta con que tenga la línea genética para que ustedes intenten marcadores genéticos o le hagan un eco para ver si está presente el daño. Entonces, en el estadio A, el manejo es general y está dedicado básicamente a la prevención y a la corrección de factores de riesgo. Bueno, estadio B. El estadio B significa daño estructural, pero capacidad funcional 1. O sea, tengo un daño, por ejemplo, soy portador de una estenosis aórtica o una aorta bicúspide o una insuficiencia aórtica leve, pero no tengo ningún síntoma, incluso corro, tengo capacidad funcional 1. Tengo amigos míos que tienen eso, insuficiencia aórtica y tienen capacidad funcional 1. ¿Qué hacemos con ese grupo? Bueno, ese grupo necesita de educación y por supuesto que de corrección de los factores de riesgo y de controles seriados para ver si la situación que esencialmente en el corazón, como ya les mencioné, es dinámica, se van activando mecanismos adaptativos, ustedes tienen que estar controlando en forma secuencial ese enfermo. Pero en esos enfermos se ha demostrado beneficio para los IECA, se ha demostrado beneficio para los ARA2 y para los beta-bloqueadores. De manera que hay un rol ahí de la medicación, de la farmacoterapia en este grupo, aunque no tenga síntomas. Simplemente con la intención de evitar que la progresión del daño persista o se agrave. Por supuesto que en un paciente que tiene daño estructural, ustedes deben saber, deben intentar saber si es necesario y tiene factores de riesgo y de acuerdo a su edad y su genética y sus hábitos, obesidad o colesteroles o cigarro o síntomas, le van a hacer una evaluación coronaria. Y si el paciente tiene un daño anatómico susceptible de corrección, como por ejemplo una estenosis mitral cerrada o una estenosis aórtica, aunque no tenga síntomas, pero que tiene una gradiente de presiones significativa o un área valvular estrecha, ustedes van a intentar la corrección cuando corresponda. Hay un grupo de pacientes que tienen fracción de eyección reducida y que tienen capacidad funcional 1. No me pregunten cómo, pero eso ocurre. Y a todos hemos tenido pacientes en que el ecocardiografista nos dice, mire, pero vea usted la fracción de eyección. Y usted le preguntan al paciente joven en general, y tiene una capacidad funcional 1. Bueno, hay un grupo que ha introducido la instalación entonces de un aparato que convierta las arritmias ventriculares, porque esos enfermos pueden tener muerte súbita, un desfibrilador implantable. Entonces, ahí hay un grupo específico de enfermos, que son eso, fracción de eyección reducida con muy buena capacidad funcional. ¿Y reducida cuánto? Al 30%. Y con terapia. Y capacidad funcional 1. Ustedes podrían considerar el uso de un desfibrilador implantable. También, si el paciente tiene capacidad funcional 1, y tiene fracción de eyección reducida, ustedes pueden considerar el uso de antagonistas de aldosterona. Entonces, resumen, para el paciente que
está en clase B, que tiene capacidad funcional 1, hay farmacoterapia que ustedes deben considerar y pueden considerar. Finalmente, entonces, el grupo, el más importante tal vez, que es el grupo, el estadio C, son enfermos que tienen capacidad funcional entre 2 y 4. No cabe duda que en esos enfermos, en el manejo general, ustedes van a corregir los factores de riesgo. Ya uno va a ser más estricto en las restricciones de sal y de agua si corresponde de acuerdo a la anatremia y a la existencia o no de PEC expandido. Los inhibidores ECA, los ARA2, los beta bloqueadores y los antagonistas de aldosterona tienen beneficio probado, reducen mortalidad y mejoran capacidad funcional y reducen hospitalizaciones. Y aquí aparece este segundo grupo que son los ARNIs. Los ARNIs, en asociación con los beta bloqueos y diuréticos, tienen un rol. Ya vamos a hablar de los ARNIs, con calma. Vamos a ver qué es lo que es esto. La hidralacina y sisorbide juega un rol, especialmente en raza negra. Juega un rol el resincronizador, y el resincronizador solo o con DAI, o el DAI solo, también tienen un rol. Y la ivabradina. ¿Qué es la ivabradina? Es una molécula que tiene una característica muy particular, es un inhibidor específico de la hiperpolarización en el seno atrial. ¿Qué es lo que hace en la práctica? Prolonga la depolarización diastólica. ¿Qué significa eso? Como consecuencia de eso, es un hiperpolarizante. ¿Qué es lo que hace entonces? Disminuye la frecuencia cardíaca. Prolonga la depolarización. Entonces, específicamente actúa sobre el nódulo sinusal, disminuyendo la frecuencia. Eso es. No actúa sobre contractilidad. Por lo tanto, compite entre comillas, con el digital. Pero el digital tiene una ventaja, que aumenta la contractilidad. Pero cuando uno quiere reducir frecuencia solamente, juega un rol. Reduce entonces la frecuencia cardíaca y se ha demostrado que reduce hospitalizaciones y tiene su indicación en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 35%, que ya están en beta bloqueo, que están en ritmo sinusal y que tienen frecuencia cardíaca mayor a 70. O sea, en otras palabras, con el beta bloqueo, con la terapia, entonces beta bloqueante, el paciente estando en ritmo sinusal tiene una frecuencia cardíaca que supera los 70 en reposo, que es diana. Entonces uno dice, bueno, quiero bajarle más la frecuencia todavía, tanto en ejercicio como en reposo. Bueno, una opción es la ivabradina. Bueno, ¿y qué pasa entonces en el estadio D? Capacidad funcional 4. Bueno, ahí a todo lo anterior que vimos en el C se agrega el trasplante cardíaco, los dispositivos de asistencia ventricular, tanto como puente o definitivo, y la infusión de inótropo. La infusión de inótropo es pan para ahora y hambre para mañana, porque se ha demostrado que produce mejorías temporales, pero cuando uno mira la mortalidad en el largo plazo, esos enfermos aumentan o aumentarían su mortalidad. Sin embargo, tiene beneficios sobre la capacidad funcional cuando uno lo infunde en la fase aguda. Bueno, en general entonces, en insuficiencia cardíaca global, con caída en la fracción de eyección, en globo, tenemos que limitar el sodio y el agua, sí. El sodio a 2 a 3 gramos al día. Y limitamos el aporte de agua, en especial cuando el BEC está expandido, cuando hay edema manifiesto, y especialmente cuando el sodio es bajo 130. Ahí, restricción de agua. Antes de eso, restricción de sodio. Debemos controlarle el peso todos los días. Si es obeso, hay que reducirle el IMC, pero si el paciente tiene deterioro nutricional por gasto bajo, mejore el IMC. Al paciente hay que inducirlo a que no consuma alcohol. Ya les dije ya que es tóxico sobre el miocardio, sobre el miocito, y aparte de eso, baja el umbral arritmogénico. Ojalá abstinencia. No tabaco, factores de riesgo para enfermedad coronaria y aterosclerótico. Ojo con el uso de los AINE. Los AINE generan retención hídrica. Segundo, aumentan el riesgo del uso de diuréticos. Aumentan el riesgo de los inhibidores de la enzima convertidora y los ARA2. Y aumentan el riesgo de la aldosterona. O sea, en pacientes que están en etapa C con la intervención que ya les conté, son una mala cosa.
Lo mismo los corticoides, aumentan la retención hídrica y además inducen hipocalemia, por lo tanto hay que irse con ojo con esto. Los antidepresivos tricíclicos son proarritmogénicos y generan hipotensión, por lo tanto ojalá no. Ojo con los antiarrítmicos de tipo 1, que muchas veces son indicados por determinadas arritmias que presentan este grupo de enfermos. Ojo con la antraciclina, los oncólogos que son dados a la antraciclina. Reduce la fracción de eyección. No usar en pacientes con fracción de eyección reducida. Ojo con el verapamilo y el diltiazem. Hay que usarlos con función sistólica preservada. Ojo con los antagonistas del calcio. Solo si los va a usar en coexistencia con hipertensión o angina y utilícelos de liberación prolongada como amlodipino o felodipino. Ojo con los urólogos, bloqueadores alfa-1, generan retención hídrica, hipotensión y síncope. Ojo con la metformina, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, que tienen insuficiencia renal por disminución del volumen efectivo renal o síndrome cardiorrenal, y peor todavía cuando hay insuficiencia hepática, transaminasa o un hígado congestivo. Son los factores de riesgo ideales para inducir acidosis láctica, especialmente con gasto bajo y con hipoperfusión. Ojo con los diabetólogos y las tiazoslidinedionas. Ojo con la rosiglitazona y la pioglitazona. Generan retención hídrica y agravan la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Estos enfermos necesitan de vacuna influenza anual y la vacuna antineumocócica. Estos enfermos deben tener actividad física regular y moderada, pero deben tener actividad física, necesitan de rehabilitación. Ojo con los viajes en altura, viajes en avión. Ojo con los estados depresivos asociados a la patología. Ahí elija los inhibidores de la recaptación, que son relativamente seguros. Y si ustedes documentan un SAJOS, ojo, el enfermo hay que corregir eso, si no hay aumento de carga nocturna, hay baja el umbral arritmogénico, hacen arritmia, estos enfermos hay que usar CPAP. Bueno, vamos entonces a las normas de uso de cada uno de estos remedios. ¿Están muy cansados? No hay respuesta. ¿Seguimos? Sí. Ya. Anímense. Vamos. Inhibidores de la enzima convertidora. ¿Cuánto se usan? Los inhibidores de la enzima convertidora, ya queda poco, muchachos. Calma. Fracción de eyección reducida, menor o igual a 40. Acuérdense de controlar la presión arterial. Acuérdense de controlar la función renal. Acuérdense de controlar el potasio plasmático. Controlen a los 15 días y a los 4 meses. Ojo con la creatinina, no usarse la creatinina en mujeres mayor a 2 o en hombres doble 2,5. Si la creatinina sube un porcentaje significativo, bajo el 50% es tolerable, sobre el 50% no es tolerable, y si supera los 3 para afuera, hay que suspenderlo. Si el potasio sube a 5,5, reduzca la dosis, y si el potasio llega a 6 o igual a 6, suspéndalo. Atento con la presión arterial y esté pendiente del uso de diuréticos, ya que la hipovolemia con inhibidores ECA es mala cosa, mala junta. Les recuerdo la tos, 10% de los casos, el angioedema es menos del 1%. Los ARA2 comparten las mismas indicaciones, fracción de eyección menor a 40, capacidad funcional entre 2 y 4. Cuando hay tolerancia a las OIECA, uno utiliza los ARA2, comparten, pueden producir, cuando hay también, pueden producir inducir tos y angioedema, pero en menor grado. Si los síntomas persisten con el uso de los IECA y los beta bloqueadores, se puede agregar a los IECA y al beta bloqueo los ARA2, pero nunca asociados a antagonistas de la aldosterona. Esa combinación es peligrosa, tiene que ser usada con juicio, con mucha precaución. Los ARA2 se pueden usar también en el postinfarto, con disfunción sistólica asintomática y con intolerancia a los IECA, tienen beneficio probado. Ojo, comparten la misma indicación de los IECA, creatinina mayor a 2, no en mujeres, y no mayor a 2,5 en hombres. El beta bloqueo, fracción de eyección bajo el 40 o igual al 40%, capacidad funcional entre 2 y 4, después del uso
de IECA y ARA2 en pacientes con disfunción sistólica, tanto asintomáticos, con y sin infarto al miocardio, y también pueden ser usados en sin disfunción sistólica postinfarto. Hay bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nevidilol. Pareciera que el nevidolol tiene beneficios menores. Les recuerdo que el aumento de dosis se hace entre 2 y 4 semanas, y ojo con la hipotensión y la frecuencia cardíaca. Frecuencias cardíacas bajo 50, reduzca o suspenda. Atento al aumento de peso que inducen estos beta bloqueadores. Los antagonistas de aldosterona, esplerona y espironolactona. La misma, fracción de eyección bajo 35, capacidad funcional entre 2 y 4, también se pueden usar en el postinfarto, se usan en el postinfarto, tiene beneficios probados, tienen que estar atentos a la función renal y al potasio, las modificaciones y las mediciones tienen que hacerse a la semana, a las 4 semanas, y los cambios de dosis entre 4 y 8 semanas. Reducir la dosis a la mitad con creatinina de 2,5 y suspenda si la crea llega a 3 o 3,5. Si el potasio es mayor a 5,5, reduzca la dosis a la mitad, y si es 6, suspenda. Y utilice medidas hipocalemizantes. Si hay aumento en las mamas con espironolactona, utilice esplerona. Los ARNI. ¿Qué son los ARNI? Bueno, los ARNI es una asociación entre un ARA2, que es el valsartán, y el sacubitril. ¿Qué es lo que es esto? Es una prodroga que inhibe la neprilecina. La neprilecina, ¿qué es lo que es? Es una endopeptidasa. Y cuando uno inhibe esta neuropeptidasa, obviamente entonces como consecuencia aumentan los niveles de los péptidos natriuréticos. En otras palabras, al dar sacubitril, lo que ustedes están haciendo es aumentar los péptidos natriuréticos. O sea, están induciendo vasodilatación y disminución de precarga y natriuresis. Eso es. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es suspender los IECA y los ARA2 y reemplazarlos por este ARNI. No se pueden usar juntos, asociarlos. Ustedes tienen que elegir entre IECA y ARA2 y los ARNI, uno o el otro. Entonces, la primera pregunta que uno se formula, les recuerdo que tiene valsartán. Entonces, si el paciente no toleró bien los inhibidores ECA y los ARA2, no pueden meterle esta droga. Habitualmente son enfermos que están bien tratados, full tratados, que están en IECA, en ARA2, en beta bloqueo y en antagonista de la aldosterona, y que tienen BNP de 150 o ProBNP alto, y mantienen un deterioro en la capacidad funcional. Y esos enfermos ustedes lo que pueden hacer es reemplazar los IECA y los ARA2 por estos ARNI famosos. Ojo, no usen embarazo, ojo con la estenosis de la arteria renal, ojo con los pacientes que tienen intolerancia a los IECA y a los ARA2, ojo con hipertensión, ojo con potasio mayor a 5,2, ojo con el angioedema, ojo con la 2, ojo con la anafilaxis, ojo con la creatinina sobre 2,2 o con la existencia de daño hepático o transaminasas altas. Y les recuerdo que antes de incorporarlo, ustedes tienen que suspender a lo menos 36 horas los IECA y los ARA2. Y las correcciones de dosis tienen que hacerlas cada 2 o 4 semanas, controlando siempre la función renal y el potasio, y les sirve ahí controlar el ProBNP. El ProBNP, les recuerdo que el objetivo del sacubitril es aumentar el BNP, no controlen el BNP, controlen el ProBNP. Muy bien. Sigamos. La ivabradina, ya vimos ya, compite con el digital. Ya vimos su indicación. Fracción de eyección reducida, menor al 35%, en ritmo sinusal, A70 mayor o igual a 70 por minuto, clase 2 a 4, capacidad funcional 2 a 4, y pacientes que están full tratados, que no mejoran, que se mantienen taquicárdicos y en falla cardíaca a pesar de que tienen IECA, que tienen ARA2, que tienen beta bloqueo, que tienen antagonistas de la aldosterona y están bien tratados. Y a pesar de eso, mantienen frecuencias cardíacas arriba. Ustedes pueden considerar el uso de esta droga. Los diuréticos. Si hay síntomas de sobrecarga de volumen, es decir, congestión, el BEC está aumentado y el paciente tiene congestión pulmonar, tienen plena indicación. Y después, salido la emergencia, de la fase aguda, lo que uno hace es utilizar la menor cantidad de diuréticos necesaria para prevenir la retención. Ojalá 0. Les recuerdo que puede inducir hipovolemia
y en presencias de IECA y ARA2 es un muy mal negocio. De manera que ustedes deben controlar peso, deben controlar el sodio, deben controlar el potasio, la creatinina y estimar el VEC. Ojo con el uso de antiinflamatorios, con el uso de esteroides o el uso de estrógeno. Digoxina, nuestra vieja amiga digoxina. Indicación plena en pacientes con disfunción sistólica, fracción de eyección menor y igual a 40%, con flutter auricular o fibrilación auricular, con frecuencia en reposo entre 80 y mayores a 110 en esfuerzo. El objetivo, la diana, es entre 70 y 90 en reposo y menor a 110 en esfuerzo. Les recuerdo que el digital enlentece la frecuencia cardíaca, pero mejora la contractilidad, de manera que en un paciente que tiene corazón grande, que está fibrilado, que uno pretende bajar la frecuencia cardíaca y mejorar la contractilidad, es una muy buena droga. Sin embargo, para el digital se ha demostrado mejoría en la capacidad funcional y en las hospitalizaciones, más no en la mortalidad. De manera que también se puede usar en pacientes con ritmo sinusal y con fracción de eyección reducida. Tiene su rol en pacientes que no mejoran y que ya están full tratados con IECA o ARA2 o beta bloqueante o inhibidores de la aldosterona y con las mismas frecuencias dianas. En otras palabras, comparte indicaciones con la ivabradina, pero les recuerdo, la ivabradina no mejora la contractilidad. Bueno, algunos tips. Si el paciente tiene hipocalemia y hipomagnesemia, suplemente, y le recuerdo que considere que a lo mejor tiene que modificar sus dosis de IECA y ARA2 para corrección de esto. Tiene que ajustar sus dosis. Si el paciente tiene hipocalemia, aumente las dosis de antagonistas de la aldosterona, por ejemplo. Hiponatremia con hipervolemia, bueno, reduzca la sal, reduzca los líquidos y ojo con el uso de tiazida, ¿cierto? Ojo, son muy buenas inductoras de hiponatremia, especialmente cuando están combinadas con inhibidores ECA o ARA2. Ahí usted puede usar antagonistas de la vasopresina, pero son de difícil obtención. Puede optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en esa condición o utilizar fármacos inotrópicos, endovenosos, por ejemplo, para sacarlos de la hiponatremia con el VEC expandido o ultrafiltrarlo, para sacarlos de la fase aguda. Hiponatremia con hipovolemia, bueno, apórtele suero fisiológico y suspenda las tiazidas. Cuando hay hiperuricemia, bueno, si hay gota, trátela, y ojo con los antiinflamatorios, ojo. Hipovolemia, reduzca los diuréticos, ojo con los diuréticos inducen caída fuerte poscarga y al final caída en el gasto. Si hay insuficiencia renal, se deteriora la función, piensen si tienen hipovolemia y atentos si están utilizando antiinflamatorios, atentos y suspendan los antagonistas de aldosterona, suspendan las tiazidas y ojo, reduzcan los IECA y los ARA2. Si hay hipovolemia, ojo. Puede aparecer hipotensión, incluso síncope. Si hay ototoxicidad, ojo con los diuréticos, especialmente los diuréticos de asa. Con la digoxina, les recuerdo, atento con la función renal, atento con el hipotiroidismo. En esos casos ustedes tienen que no usar carga, o en los pacientes que tienen un IMC reducido, no utilicen dosis de carga, reduzcan la dosis. Y no hay evidencias demostradas para el uso de la digoxinemia como método de control. Si bien el rango terapéutico es estrecho entre la toxicidad y el rango terapéutico hay poco, la verdad es que no está demostrado que la medición de digoxemia seriada mejore el pronóstico de los pacientes. Les recuerdo también que hay ciertas drogas que aumentan los niveles plasmáticos de digoxina y hay muchas que son utilizadas frecuentemente por los cardiólogos. Amidodarona, diltiazem, verapamilo, los macrólidos, los tetraciclínicos, los inhibidores de la bomba de protones, los inhibidores del H2, la quinidina, aumentan las dosis de digoxina. Atento en esas combinaciones. Bueno, la combinación de hidralazina y cisurvide tiene demostrado beneficio en mortalidad, demostrado beneficio en mejoría de capacidad funcional y en hospitalizaciones en pacientes con fracción de eyección reducida,
con fracción de eyección menor a 40, en capacidad funcional entre 2 a 4 y especialmente si son de raza negra. Ojo con hipertensión, taquicardia y el síndrome de lupus asociado a la hidralacina. El anticoagulante. El anticoagulante, plena indicación en flutter y en fibrilación auricular. Utilicen el score de Schatz y plena indicación si hay trombo intracardíaco o embolías periféricas. El suplemento de fierro. Si la ferritina es menor a 44 o tiene saturación menor a 20, aporten, aunque no exista, aunque el hematocrito sea bueno. Aporten fierro. Les recuerdo que la anemia tiene varias causas, entre ellas el estado inflamatorio, la producción de citoquinas por gasto bajo crónico y estado inflamatorio asociado, la insuficiencia renal, los inhibidores de la enzima convertidora directamente pueden producir anemia y causas dilucionales. Hay controversia sobre el uso y la administración de ácidos grasos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay datos controversiales. La dosis, si es que sirve para algo, es de 1 gramo al día. El doctor Bufere se puede referir a eso con más autoridad que yo. Bueno, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca ahora con fracción de eyección preservada o intermedia o con reducción discreta? Y aquí los datos, fíjense ustedes que se concentran en recomendaciones solo de expertos. No hay ensayos aleatorizados suficientes. ¿Qué es lo que uno hace en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Bueno, lo que tiene que hacer es tratar la enfermedad de base. Si es hipertenso, bueno, maneje la presión arterial bajo 140/90. Si el paciente es menor de 65 años, sea más estricto, vaya a 130/80. Puede utilizar en pacientes hipertensos como estos inhibidores ECA, ARA, ARA2 o antagonistas de la aldosterona. Si el paciente tiene elementos o factores de riesgo, atento con enfermedad coronaria, restringe el sodio, restringe los líquidos si es que hay becas expandido y hiponatremia. Y les recuerdo de que los fármacos que concentran utilidad aquí, si es que se puede definir de que concentran utilidad, son aquellos que disminuyen la frecuencia cardíaca y permiten un llenado ventricular de mejor envergadura. En otras palabras, aumentan el tiempo diastólico de llenado ventricular. Las frecuencias diana que se manejan son entre 60 y 70, o menores si hay ángulos, entre 50 y 60. ¿Y cuáles son esos fármacos? Beta-bloqueo, verapamilo y diltiazem. No combinar betabloqueo con verapamilo y diltiazem, mal negocio. Puede haber depresión miocárdica importante. Si hay fibrilación auricular rápida, agregue digoxina, puede ser de ayuda. Si hay expansión del VEC y congestión, bueno, utilice diurético en la fase aguda y ojo con inducir hipovolemia, ya que les recuerdo que estos enfermos que tienen miocardio rígido son dependientes de precarga. Si ustedes generan estado hipovolémico, el gasto se va a ir al suelo. 2 puntos sobre resincronizador. En insuficiencia cardíaca, especialmente en la etapa D, refractaria, uno puede considerar el uso del resincronizador. En otras palabras, ponerle una sonda estimuladora en la aurícula derecha, otro en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo, resincronizar la contractibilidad. Esos enfermos mejoran tolerancia al esfuerzo, reducen la hospitalización y disminuyen el riesgo de muerte. ¿Qué grupo? Aquellos que están en ritmo sinusal, con fracción de eyección reducida menor o igual a 35, en óptimo tratamiento, cuando persisten los síntomas después de un tratamiento full, bien hecho. Y tiene como condición que tener un QRS ancho, mayor a 30 milisegundos, en presencia de bloqueo de rama izquierda, o mayor de 150 milisegundos, con morfología distinta al bloqueo completo de rama izquierda. En ciertas condiciones específicas se puede resincronizar en fibrilación auricular, pero esto es para los especialistas. Les recuerdo que para que esto se haga bien tiene que haber un porcentaje de captura de biventricular que sea muy alto, que se acerque ojalá al 98%. Los mayores beneficios de la resincronización se concentran en mujeres con bloqueo completo de rama izquierda y QRS ancho, en miocardiopatía isquémica. Ese es el grupo que mejor anda. Les recuerdo que la resincronización no se hace después de un infarto agudo.
sino que después de que el paciente está bien compensado y ustedes a lo menos deben darle 3 meses de terapia óptima. Y ustedes deben estimar de que la sobrevida del enfermo que están tratando es mayor de 1 año, o sea que se justifica la intervención. El DAI, bueno, cuando hay factores de riesgo importantes para muerte súbita por arritmias ventriculares. Y vale lo mismo que para el resincronizador. Ustedes deben esperar una sobrevida mayor de 1 año, deben esperar más de 3 meses con tratamiento óptimo, ¿cierto? Si hay enfermedad coronaria, que este hombre esté, el paciente esté revascularizado, y por supuesto que el paciente tenga una capacidad funcional aceptable y sobrevida mayor de 1 año. Y por supuesto que el enfermo tiene que tener fibrilación ventricular o arritmias complejas, ¿cierto? Que sean independientes de la fracción de eyección. Cuando uno lo utiliza en pacientes con preservación de la fracción de eyección, por arritmias malignas con función ventricular conservada. Las indicaciones de DAI están en pacientes con fracción de eyección reducida y en pacientes con fracción de eyección conservada, siempre que tengan trastornos de la conducción o arritmias ventriculares complejas que justifiquen eso, o que tenga función ventricular buena. Esos enfermos tienen indicación de DAI. Bueno, eso respecto al DAI, les recuerdo entonces que tiene que haber full terapia, tratamiento a lo menos por 3 meses, si el paciente tiene capacidad funcional reducida y una sobrevida en mayor de 1 año, o en pacientes con fracción de eyección preservada, si tiene arritmias ventriculares causantes de muerte súbita, demostrada por lease fibrilación auricular o taquicardia ventricular en estudio de arritmia, bien realizado. Eso es, con respecto al DAI. Bueno, y finalmente el trasplante y dispositivos mecánicos, que no voy a referir absolutamente nada porque de esto sé poco. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico entonces? Vamos terminando, muchachos, nos queda muy poco. Pronóstico: insuficiencia cardíaca sistólica, con disfunción sistólica. Aquí los datos son los que interesan. Mortalidad anual entre 10 y 15%, o sea, una pésima enfermedad. El 50% se muere a 5 años. Mala cosa tener esto. Insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada ahora. Mortalidad anual entre 5 y 10%. Mala cosa también. Defunción del ventrículo izquierdo asintomático. Mortalidad anual 5%. Mala cosa también. 50% de las muertes son por muerte súbita. Las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada se hospitalicen más y mueren más por causas no cardiovasculares, que son las comorbilidades. Se ha demostrado mejoría en el pronóstico, como ya les mencioné, a los pacientes con intervenciones terapéuticas que son los IECA por separado o asociados, ARA2, beta bloqueo, antagonistas de la aldosterona y los ASNI. Y en pacientes de raza negra, hidralacina y cisorbide. Esas intervenciones han demostrado beneficios en mortalidad, en capacidad funcional y en índice de hospitalizaciones. Les recuerdo que los diuréticos no cambian la progresión de la enfermedad. El DAI, el desfibrilador, y las terapias de resincronización o terapias de resincronización asociadas a DAI y revascularización coronaria mejoran el pronóstico, pero en grupos muy específicos de enfermos. No son para todos. Los hospitalizados, los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, tienen una mortalidad del 10% a 30 días, 22% al año y 42% a 5 años. Sigue siendo una muy mala cosa. Los enfermos que están en clase 4 o que son D estructurales tienen una mortalidad del 50% per se. O sea, insuficiencia cardíaca refractaria, mala cosa. Hay un indicador de fibrosis que se correlaciona con mortalidad para todas las causas, que ha estado tomando un cierto rol en el último tiempo, que es la galectina 3, marcador de fibrosis. Cuando está aumentada, hay un correlato muy importante con mortalidad. Y como concepto general, la edad, comorbilidades y tiempo de hospitalización se relaciona directamente con la mortalidad hospitalaria. O sea, es muy malo ser añoso. Segundo, tener muchas comorbilidades y estar un tiempo muy prolongado de hospitalización es un indicador de mortalidad y insuficiencia cardíaca importante. Finalmente, entonces, ¿cuáles son las preguntas esenciales que todo internista o cualquiera que trate insuficiencia cardíaca debe contestar para no llamar a un cardiólogo,
sino que llamarlo para que conteste preguntas extraordinariamente específicas, muy precisas. La primera es la anatomía. Una vez que hicieron el diagnóstico, tienen que saber la anatomía del corazón. ¿Y cómo se sabe la anatomía del corazón? La cosa más fácil, primero examínelo. ¿Corazón grande o corazón chico? Segundo, hágale un electro. El electro le va a dar una idea si hay hipertrofia ventricular o no y qué ventrículo es el crecido. Segundo, mire la radiografía de tórax y vea si esto es con crecimiento global del corazón, si hay silueta que sugiera ventrículo izquierdo, ventrículo derecho global. Tercera fase, hágale un eco. Cuarta fase, si necesita una coronaria. Quinta fase, si necesita una resonancia nuclear magnética. Pero la anatomía, la primera definición de anatomía se hace con el examen clínico. Con endoscopio y las manitos. Y una radiografía de tórax junto a un electro. Exámenes básicos. Después establezca la fisiopatología del enfermo. Si tiene una insuficiencia cardíaca, dígame, de acuerdo a los síntomas, como ya les mencioné, si la insuficiencia cardíaca es global, o es a predominio izquierda, o es a predominio derecha. O sea, identifique un predominio. Y si no puede, y es global, bueno, el concepto es que es global. Establezca la capacidad funcional del enfermo. ¿Qué capacidad funcional tenía y cuál es la actual? Y identifique la velocidad de instalación. Eso le va a dar una idea de la existencia o no de factores precipitantes, o si usted está frente a la evolución natural de la enfermedad. Identifique el factor precipitante o desencadenante y tenga a mano la lista que les mencioné y hagan un checklist en cada uno de los factores desencadenantes cada vez que un enfermo le cambie de capacidad funcional. Cuando tenga todo eso en la mano, establezca una etiología presuntiva, si es que puede, con los datos de la anatomía, de la fisiopatología, de la capacidad funcional que el enfermo tiene y del factor desencadenante y los cambios de capacidad funcional. Una vez que hizo eso, ese esfuerzo, que exige un cierto grado de concentración, clasifique el estadio. Estamos en un B, en un C, en un D, y establecido ese estadio, usted vea cuáles son las intervenciones probadas que tienen beneficios para el paciente. Y solo use ese y no otra. Aplique entonces intervenciones probadas para el estadio correspondiente. Y con esta última diapositiva me despido, muchachos. Muy buenas noches, siendo las 8:30, ¿no? 9, 9:30, 9:30. Bien, suficiente. No sé si hay preguntas, yo creo que no hay tiempo para preguntas. O si hay, no sé. Hay dos preguntas. Muchas gracias, extraordinaria presentación. Aquí pregunta, no sé si se pueden ver, pero ¿se puede concluir ante un paciente con varias comorbilidades y que consulta por disnea al pedir estos marcadores que nos permitiría descartar que fuera disnea de causa cardíaca? A ver, volvemos otra vez sí, oye, el diagnóstico, acuérdense que se basa en varias cosas. El diagnóstico se basa en síntomas, signos, BNP, eco. En eso se basa. Son 4 cosas, 4 pilares del diagnóstico. Ahora, si uno no tiene el eco, puede utilizar síntomas y signos, y ojalá BNP. Esa es la asociación. Ahora, si uno no tiene BNP, signo y síntoma. ¿Y qué es signo y síntoma? Bueno, Framingham, 2 mayores, o 1 mayor y 2 menores. Y quédense con los criterios clínicos. Punto. Y por supuesto que exploren en el diagnóstico diferencial y tengan en la mente de que disnea de esfuerzo no es sinónimo de falla cardíaca. Hay disnea de esfuerzo en pacientes que tienen enfermedad pulmonar, donde la tos es un acompañante frecuente. Hay disnea en pacientes que tienen anemia. Por lo tanto, disnea no significa falla cardíaca. Disnea significa sensación de falta de aire. Eso es disnea. Ustedes tienen que responsabilizar al corazón del síntoma. Y para eso necesitan más datos. Les recuerdo, pasa lo mismo con edema. Edema significa, oye, edema por disminución de la oncolaridad, léase porque la albúmina es baja, y si la albúmina es baja porque hay proteinuria, porque hay enteropatía perdedora de proteína, o porque hay fallo en la síntesis, porque falla el hígado, o simplemente hay una alteración de permeabilidad.
Y esa es la causa del edema. El edema tiene múltiples causas: oncolaridad, presión oncótica, les recuerdo, y aumento de la presión hidrostática. O sea, hay otras causas que dan cuenta de edema, hay otras causas que dan cuenta de disnea. De manera que ustedes tienen que asignarle datos mayores y datos menores para establecer el diagnóstico. Hoy día no se concibe el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sin eco. Hoy día es un paso obligado. Incluso es un test de calidad de la atención, un ecocardiograma. Doctora Castillo, ¿Sí? hay tiempo para, me imagino que deben de estar súper cansados, una extensa presentación. No sé si hay tiempo para algunos comentarios. Adelante, adelante. Sí, por mi parte ningún problema, y también dejarlos a todos invitados antes que se empiecen a retirar, que mañana nos vamos a juntar a conversar de hipertensión arterial, así que algunas de las preguntas también van a seguir en el contexto de mañana. Pero sí, Estupendo. hay minutos, no hay ningún problema. Claudio, te felicito por la presentación súper completa. Algunos puntos que me parecen interesantes que tocaste. Uno, el ProBNP, que sabemos que es un elemento fundamental para el diagnóstico de las disneas, y en ese sentido un mensaje a los doctores: no teman pedirlo, no es muy caro, pero ayuda mucho cuando uno tiene una disnea que no sabe si es de causa cardíaca, si es de causa respiratoria o una causa metabólica o es otra causa. Pero también es útil eh, como pronóstico en los pacientes que están con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, se sabe que en las hospitalizaciones, en los pacientes que están hospitalizados por insuficiencia cardíaca, si uno les mide el ProBNP y el ProBNP ya al alta sigue alto, ese paciente lo más probable es que vuelva muy luego a caer en descompensación. Y la otra cosa interesante del ProBNP, y estas son las últimas guías, en que con un nivel 2A, en que en los pacientes de estadio B, fundamentalmente, o sea, aquellos pacientes con factores de riesgo y que tienen cierto daño estructural, por ejemplo, hipertrofia ventricular, por ejemplo, dilataciones de cavidades de aurícula, y que son asintomáticos. Estos pacientes, si uno les mide el ProBNP, uno se puede adelantar el tratamiento de tomar algunas medidas farmacológicas y no farmacológicas para que esa insuficiencia cardíaca asintomática no se transforme en una sintomática o que el paciente se descompense. Ese es un punto. La otra cosa que quería comentar, que tuve la impresión cuando nombraste el fármaco sacuprivilo valsartán, en el fondo el Entresto en Chile, con mucha precaución. Ojo. Bueno, yo no le colocaría tanto ojo. Para mí el Entresto, y está demostrado por las evidencias, que es mucho mejor que el enalapril y que los sartanes en morbilidad y mortalidad. Y el gran problema es el costo, ninguna duda. Pero el Entresto es, igual hay que controlarle la creatinina, igual hay que controlarle el potasio, pero obviamente que si uno tiene la alternativa, incluso las evidencias ahora son partir antes del enalapril y antes del losartán con Entresto en pacientes con Entresto en vez de los IECAS o los ARA2. ¿Fracción de eyección reducida? Sí, en fracción Mira. de eyección reducida. Es mejor, y la discusión es, se justifica, porque el enalapril vale 500 pesos y el otro vale 50.000 pesos. Entonces, se justifica por esta reducción, que es alrededor relativa, de un 15-20% en reducción de mortalidad,
y de morbilidad, se justifica cambiar, y esa es una discusión costo efectiva, digamos, pero que los datos es que es mejor, es mejor. Oye, el otro tema, muy cortito, de los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca con falla diastólica, que son muy complejos, y ahí probablemente el nebivolol, que es un fármaco que anduvo no bien en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en que ahí el carvedilol y el metoprolol anduvieron mejor. En un grupo que es el único estudio que se hizo con nebivolol, el estudio Seniors, que demostró que en los pacientes añosos, este es el único estudio que colocó pacientes arriba de 70 años hasta incluso los 100 años, les dieron beta bloqueo y anduvieron muy bien, mejor que los otros, en falla diastólica y, como te digo, en pacientes añosos. Así que, bueno, tiene esta otra ventaja, que es un beta bloqueador cardioselectivo, es vasodilatador y mejora la disfunción endotelial. Por eso en los pacientes con disfunción eréctil, en los jóvenes, uno aprovecha esta instancia, esta característica para usar el nebivolol, que es el único que tiene. Excelente. Eso. Muy, muy interesante comentario. Muchachos, ¿algo más? Nada, Siendo muchas gracias a todos, yo creo, siendo las 21:39. Muchachos, nos juntamos entonces mañana